con ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro invitado Gabriel Reyes, @greyesg, para que le den seguimiento, analista político. Gabriel, dejamos un tema que es importante sobre una de las teorías que más se ha impulsado por algunas personas de la oposición, que aquí no hay salida política, no hay salida democrática para lo que sucede en Venezuela, y entonces añoran porque venga una intervención militar internacional. Es un tema que ha sido difícil de manejar, porque ¿quién sería? ¿Cómo sería? Y si esto es factible. Bueno, Pedro, yo creo que todo es posible en la dimensión de lo desconocido. Sin embargo, yo creo que el deseo de los venezolanos es que seamos capaces de resolver nuestros propios problemas. Y tú hacías un comentario previo a la pausa donde te referías a que la salida era democrática. Y por supuesto, la salida debe ser democrática, pero no solamente la democracia es son votos. O sea, recordemos que la esencia de la democracia, los pilares de la democracia es el respeto a los derechos políticos individuales y colectivos que han sido de alguna forma ignorados en los últimos tiempos. Yo creo que precisamente en el rescate del respeto a esos derechos tiene que existir la posibilidad de que Venezuela se enrumbe, porque mira, por un lado la calle fue estigmatizada. Fue estigmatizada porque se consideró que existían elementos de violencia que instigaban al odio, pero el hecho es que en este año que se acaba ocurrió un episodio muy triste, muy doloroso en nuestra historia, que son 130 personas fallecidas, muchos de ellos jóvenes. Y entonces el punto es, ¿hacia dónde queremos ir? Bueno, yo creo que queremos ir hacia una sociedad diferente, hacia una sociedad de oportunidades, hacia una sociedad de igualdad ante la ley, y para eso tenemos que reorganizarnos todos, porque no es posible que la tiranía de la minoría sea la que a través de estos procesos electorales sobrevenidos, atropellados y muchas veces sesgados, obtenga esos triunfos que son más que otra cosa, digamos, el símbolo de la no democracia, porque es que el ejercicio de la democracia no es solamente yo gané, es el respeto por el que compitió, bueno, y no ganó, por el que no votó. O sea, tenemos que construir una sociedad plural que está establecida en la Constitución, pero que no se respeta como tal. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el pensamiento único, tú eres un apátrida, pero no es así. O sea, tenemos que ser capaces de ver que existe una realidad diferente, pero hay que plantearla. Sí. Y la gravedad de nuestro caso es que la dirigencia política de la oposición se ha tratado de vender como la salvadora de este problema sin formular una salida real. Claro. Y no ha atendido la agenda pública, porque ha atendido la agenda política, y cada vez la agenda política diverge más de la agenda pública. El venezolano de a pie, ¿de qué habla, Pedro? Habla de inflación, habla de escasez, habla de miedo. Habla de miedo a enfermarse, miedo a salir. Habla de inseguridad. Claro. Habla de medicina, habla de... ¿Y de qué hablan los políticos? Hay una elección y viene otra, y en esta no votamos, pero en la próxima sí. Entonces, ese divorcio discursivo genera una ausencia de expectativa de que este sea la gente que nos saque de donde estamos. Sí. Bueno, eso trae desesperación en la gente, desesperanza también. Y entonces vemos esa polarización de la que estamos hablando, y que falta respuesta que tiene la gente, pero sin embargo vemos que estamos luchando contra la abstención, ir a votar, no ir a votar, esa misma confusión y caos que tú estás hablando político en Venezuela, qué hacer, qué no hacer. Pero también tenemos una mesa de diálogo, que tú sabes que ya la gente no cree ni en diálogo ni en negociación, porque la gente no ha creído en nada, porque no ha pasado nada ni ha cambiado nada a pesar de todos estos hechos que tú estás diciendo. Sin embargo, bueno, la mesa está de negociación. Hablan, por un lado, el gobierno, que quiere reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, y también que quiere que, tiene otra condición, la parte de la oposición quiere los mismos puntos de liberación de presos políticos, canales humanitarios, pero hay un punto que creo que es fundamental, que ellos están pidiendo, y que lo hacen con mucho énfasis, que haya elecciones presidenciales, pero con distintos CNE, con unas reglas más claras y con transparencia. ¿Crees que esto puede ayudar? ¿Tú irías a una mesa de esa de negociación si a ti te llaman, a ver si se puede lograr eso o no? ¿Crees que pueda ser factible algún resultado de esa mesa? Pero la negociación es la herramienta de la civilización para lograr acuerdos. Pero la negociación tiene que pasar primero por desistematizar la palabra negociación, que ha sido tan vapuleada por la opinión pública. Pero para eso tiene que haber lo que tú dijiste en la introducción, confianza.
Entonces tú no puedes negociar con quien no te reconoce. Tú no puedes negociar sobre la base. Fíjate, ¿por qué la gente rechaza la negociación? Tú lo has dicho, la falta de efectividad política. La política se mide en sus resultados. Y si no hay Todos resultados, los procesos han sido cada uno más estéril que otro. Entonces, ahora se está pidiendo un corredor humanitario. Pedro, los corredores humanitarios pertenecen a las coyunturas que nos rescatan de las grandes catástrofes, por lo general naturales. A Venezuela no le hace falta un corredor, le hace falta reactivar el aparato productivo que está desactivado, y tú como especialista en la parte de economía sabes que precisamente nuestra necesidad no es un corredor que sirva, digamos, como garantía de una oferta de productos coyuntural, porque cuando ese corredor se agote, o vamos a vivir toda la vida de ese corredor. Nosotros ¿y hasta cuándo es efectivo una ayuda de esa? es necesario Porque entonces vienen 3 meses, reactivar. 6 meses después, no te van a seguir ayudando para el resto de la vida. Pedro, es necesario reactivar el aparato productivo, y para eso hay que rescatar la seguridad jurídica, la confianza. Vuelvo a tu palabra inicial. 2018 tiene que ser el año de la confianza, donde se rescate la confianza. Pero la confianza en todos los sectores. Claro, pero es que la confianza comienza en nosotros mismos. También. O sea, la confianza es reflexiva, que nosotros tengamos la confianza de que nosotros mismos podemos ser agentes de cambio. Tú decías lo que me preocupa, decías, bueno, es que la gente puede comenzar a sentir desesperación. Es que la desesperanza es el otro extremo de ese continuo. En la desesperanza yo me quedo viendo televisión para ver qué sucede, pero en la desesperación salgo para la calle sin medir las consecuencias. Ante un teclado viendo todo y criticando todo lo que hacen los demás. Entonces nosotros tenemos que salir de estos extremos del continuo. No es la desesperanza ni es la desesperación la que nos va a llevar al equilibrio. El equilibrio está en la confianza. Confiemos en nosotros mismos. Confiemos no en una persona ni en dos personas. Confiemos en un proyecto de país que rescate la calidad de vida, y que hay que dibujarlo con urgencia y hacerlo potable y ponerlo en gotas para que suba cerro. Pero también confiemos en el liderazgo de quienes de alguna forma están desde la sociedad civil impulsando estos procesos de cambio. Definitivamente, la gran palabra del 2018 es confianza. Sí, además que internacionalmente sobre esa posible intervención internacional, y si se espera que es Estados Unidos, quien principalmente impulsó las sanciones contra Venezuela, Trump está súper, el 2018 va a ser bien complicado entre una posible bomba nuclear, una guerra nuclear con Norcorea. Ahora también se metió en el problema de Israel y la embajada en Jerusalén. O sea, a Venezuela se le ve como un problema chiquito, y que esa intervención a lo mejor nunca va a ocurrir. De hecho, no ha ocurrido en los últimos 20 años, y Estados Unidos creo que ha cambiado su política internacional. No la veo de las Naciones Unidas, no la veo de la Organización de Estados Americanos, pero hay gente que basa toda su esperanza en eso. ¿Y por qué es eso? Yo creo que el locus de control externo, el mismo que ha buscado que la gente encuentre la culpa de sus males afuera y no adentro, necesita también escuchar que la solución de sus problemas viene de afuera y no de adentro. De manera que creo que es una parte complementaria de este locus de control externo, que es un elemento cultural del venezolano. Yo creo que la solución de nuestros problemas la tenemos nosotros. Y te repito y lo reitero, porque quiero dejar como mensaje para el 2018 que solamente en la confianza podremos lograr el cambio. Y el cambio comienza por creer que es posible. Muy bien. Bueno, se me acabó el tiempo, muy agradable la conversación. Seguiremos analizando, y gracias a ti, Gabriel, y tu opinión siempre tan acertada con estos temas y objetiva, y eso lo agradecemos mucho, no solamente yo, sino nuestros amigos televidentes. Gabriel Reyes, @GRYC, analista político, y te espero entonces tan prontico como enero. Así que gracias por venir a estar con nosotros. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Construir Pensini por Globovisión.